La mirada helada de mi madrastra me traspasaba mientras susurraba que debía dejar atrás la casa de mi madre. Su voz resonaba en mi mente como una sentencia final, y por un instante sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Esa mañana, el sonido de la puerta principal resonó por los pasillos, como un presagio del vacío en mi pecho. Mi madrastra, con su sonrisa calculada, me encontró en la cocina y con voz suave, pronunció las palabras que hicieron que el mundo se detuviera: es hora de que te vayas de aquí. Te recordamos a ella demasiado. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La casa, que aún olía a los perfumes dulces de mi madre, iba a serme arrebatada. Me pregunté cómo alguien pudo escupir tal veneno con la misma delicadeza con la que uno diría buenos días. Pero en esos segundos de shock, supe que no huiría sin luchar. La idea se formó rápidamente, una chispa de rebelión en mi mente: si ella pensaba que podía desafiar mi derecho a permanecer, tenía que enfrentarse a la renuncia, a su propio sacrificio. Me encuentro frente al ventanal del salón, mirando cómo los primeros rayos del amanecer pintan la habitación de un naranja suave. El aire aún frío se pega a la piel de mi brazo descubierto. Podría ser otro día cualquiera, uno de esos que se mezclan sin hacer ruido en la memoria, pero hoy está impregnado de silencios que gritan la ausencia de mi madre. A cada lado de la ventana, pequeñas sombras alargadas comienzan a formarse, recordándome figuras invisibles que alguna vez llenaron este espacio. El calor de su risa todavía resuena aquí, como un eco lejano que se aferra a los rincones, una lumbre que se niega a apagarse. La veo, en mi mente, moviéndose con gracia por esta sala, sus pasos ligeros siempre dejando una estela de alegría que solía seguir como un niño persiguiendo pompas de jabón en el aire. Nunca pensé en cuánto extrañaría su voz hasta que ya no estaba aquí para envolverme con su calidez. Mis dedos tocan el marco de la ventana, frío al tacto, y cierro los ojos un instante, dejando que la luz dibuje sombras de recuerdos en las paredes. Prometo en silencio que esta casa seguirá siendo un santuario para el amor de mi madre. Es aquí donde forjamos nuestras memorias, donde cada risa y cada lágrima tienen un lugar seguro, tan grabadas como las marcas invisibles que dejó su paso. Mi madre. Si cierro los ojos, casi puedo sentir la suavidad de su mano en mi mejilla, calmando el tumulto de tormentas que a veces se alborotaban en mi mente. Me enseñó a encontrar belleza en lo mundano, a ver más allá de lo inmediato. Me dijo que esta casa era más que ladrillos y mortero, que era un refugio para nuestros espíritus. Así lo siento ahora, más que nunca, aunque su presencia ya no es una compañía palpable sino un susurro en mi nuca. He peleado con mi madrastra tanto como he podido, nuestras discusiones son tormentas eléctricas, chispas que iluminan un cielo cubierto de resentimientos silenciosos. Ella no entiende. No puede entender cómo cada mueble, cada grieta en la pared toma vida con el peso de los recuerdos. Para ella, esto es simplemente una propiedad, un bien que puede ser manipulado o descartado. Pero para mí, es una extensión de mi madre, una forma de mantener su amor vivo, conservando lo que fue tan preciado para ella. La luz del amanecer se filtra más intensamente, transformando la tristeza en una resolución tangible que se agita en mi pecho. No me rendiré. No dejaré que se borre lo que mi madre y yo construimos entre estas paredes. Me doy media vuelta, decidido. Hablaré con ella, buscaré las palabras adecuadas. Nadie va a arrancar esta parte de mí, porque perder esta casa sería perder lo que queda de mi madre. Y eso no puedo permitírmelo. El eco del reloj en la pared parecía marcar cada segundo de la tensión que se acumulaba en la cocina. La luz era áspera y cruda, cortando las esquinas de la habitación como un bisturí. Ella estaba allí, frente al fregadero, con una frialdad que provocaba un escalofrío repentino, como si cada movimiento suyo fuese una amenaza subliminal. Mis pasos resonaron fuerte al entrar, pero apenas levantó la mirada. Era un juego sutil de poder el que siempre jugábamos, un tablero que ya conocía bien. Las palabras estaban congeladas en la punta de mi lengua, un cúmulo de rencores y conversaciones nunca tenidas. Tenemos que hablar, dije, tratando de medir el efecto sin mostrar mi mano demasiado pronto. Su espalda se tensó un poco, pero no se giró. La ignorancia calculada. Un método antiguo de manipulación que había aprendido a no dejarme intimidar. Caminé lentamente hacia la mesa, cada paso un reto, y cuando llegué, coloqué ambas manos en la superficie de madera chirriante. Cerré los ojos por un breve instante, el rugido enojado de mi propia respiración intentando sofocar el miedo que se escondía detrás de mi coraje. Esta casa es un cementerio de recuerdos, mi voz bajó, casi en un susurro, como si las paredes pudieran tomar nota.
Pero no me voy a enterrar junto a ellos. Finalmente, se giró. Sus ojos eran dardos, pero los míos eran escudos, y allí, en ese espacio angosto entre nosotros, sentí un poder nuevo brillando en mi pecho. Durante años, su presencia había sido una sombra que pretendía tragarse mi luz. Hoy, eso cambiaba. ¿Qué quieres decir? Su voz templada, una serpiente que acechaba entre yerbas altas. No me iré, reafirmé, golpeando la mesa con una fuerza que hizo temblar las tazas. Y también tendrás que hacer sacrificios. La palabra sacrificio flotó entre nosotras, una campana que resonaba en su mente, trastocando el equilibrio frágil que mantenía. Su expresión parpadeó, un instante apenas, pero suficiente para saber que había tocado algo vivo, algo que ella misma temía confrontar. Esto no es una discusión, intentó, pero su voz no llevaba el mismo peso de antes. Algo había sido desplazado y yo percibía el cambio en el aire, como un frente nuevo que se alzaba. Esto había dejado de ser una conversación hace mucho, declaré, una resolución sólida en mi voz ya inquebrantable. El silencio que siguió era distinto, no era una pausa cargada con lo no dicho, sino una aceptación tímida de un nuevo terreno. Nos observamos, dos fuerzas enfrentadas, y con cada latido, supe que este era el comienzo de un cambio irreversible. Una chispa encendida en mitad de un desierto cruel que había empezado a arder. El eco de mis propias palabras seguía vivo, mientras me daba la vuelta, dejándola allí, sola con nuestros espectros y la promesa de un combate aún inconcluso. El aire del ático es denso, pesado, casi como nadar en un mar de polvo y sombras. Cada crujido del suelo se siente como pequeñas explosiones en este santuario de lo olvidado. Mis dedos rozan cajas apiladas, sus etiquetas desvanecidas por el tiempo, sus contenidos misteriosos, inalcanzables. Paso tras paso, me inmerso más profundamente en un pasado que apenas recuerdo, pero que anhelo comprender. Una araña teje su red tranquila en el rincón, indiferente a mi búsqueda. Siento una punzada de envidia hacia su paz ininterrumpida mientras mis pensamientos laten en una melodía de confusión y pérdida. Entre pausas y suspiros que fluyen como el aire por una ventana rota, veo un rincón olvidado, reclamado por capas de polvo y telarañas. Avanzo hacia él, mis movimientos lentos, vacilantes. Siento el eco de los pasos de mi madre, imagino sus manos, ahora ausentes, tocando estos mismos objetos. Cuando mis ojos caen sobre una caja de cartón, ligeramente hundida por la humedad, el peso de las memorias reprimidas me abruma. La arrastro hacia la luz, su sonido raspa el silencio. Me arrodillo, expectante, y retiro con cuidado su frágil tapa. Dentro, un caos de recuerdos, fotos, juguetes, un viejo pañuelo con su perfume casi desvanecido, pero aún persistente en la tela. Y allí, escondida entre los pliegues olvidados, una carta amarilla por el tiempo. Mientras la despliego, mis manos tiemblan como hojas al viento. Las palabras que se revelan son familiares pero remotas, como el eco de una canción casi olvidada. Para mi niño, comienza la carta. Mi pulso se acelera. Su voz revive en mi mente, clara como el cristal, cada línea escrita con una mezcla de amor y angustia. Siento su presencia envolviéndome, un abrazo a través del velo del tiempo. Habla de esperanza, de supervivencia, de una lucha por lo que verdaderamente importa. Descubrí esta carta bajo capas de polvo, susurro para mí mismo, sus palabras pintando visiones de amor y valentía. Cada palabra es un recordatorio de su fuerza, recordándome que este viaje, esta lucha, tiene un propósito que trasciende lo visible. De repente, esa tristeza sofocante se transforma en una llamarada interna. Siento que una chispa de algo mayor que yo se enciende. Me levanto, sosteniendo la carta como un amuleto. En este ático de sombras, la figura de mi madre, tejida con hilos de recuerdos y sueños, ilumina mi camino. Mi resolución se fortalece, cada latido del corazón se sincroniza con una verdad renovada, esta pelea merece ser librada. Inspirado por su ejemplo, sé que puedo enfrentar lo que venga. Al salir del ático, el cálido resplandor de la tarde filtra nuevas perspectivas. Doy un paso hacia adelante, sabiendo que, aunque su mano ya no toca la mía, su espíritu guía cada uno de mis movimientos. La cafetería estaba medio vacía cuando entré, un par de mesas ocupadas por personas ensimismadas en sus propios mundos. Mi mirada se posó rápidamente en él, mi amigo de toda la vida, Javier, que levantó la vista de su café y me saludó con un gesto ligero de su mano. Respiré profundamente, sintiendo el familiar peso del mundo sobre mis hombros, pero al menos aquí,
con él, sentía que no estaba enfrentándome a todo solo. Me deslicé en la silla frente a él, tratando de suavizar la ansiedad que apretaba mi pecho. Gracias por venir, dije, mi voz un susurro quebrado por las emociones acumuladas. No podía llamarme sin que viniera. Sabes que siempre estaré aquí para ti, respondió, su tono cálido, como un ancla en medio de mi tormenta interna. Inhalé, el aire frío se mezcló con el olor a café recién molido. Necesito hacer algo sobre ella, Javi. No puedo seguir viviendo así. Sus ojos me sostuvieron, profundamente comprensivos. Tu madrastra, afirmó, sin necesidad de precedentes. ¿Qué ha pasado esta vez? Sentí el impulso de apartar la mirada, pero me obligué a mantener el contacto visual. Sigue empeorando. Lo he intentado todo, pero ahora tengo que plantarle cara. Javier se inclinó sobre la mesa, su atención completa en mí. ¿Y cómo planeas hacerlo? Saqué un papel arrugado de mi bolsillo, la tinta apenas visible por las apretadas líneas que había dibujado en mis momentos de desesperación. No estoy seguro de cada paso, pero quiero reunir evidencia, confrontarla con hechos. Tal vez incluso, hablar con papá delante de ella. La intensidad de la cafetería pareció atenuarse mientras él estudiaba mi plan improvisado, cada línea escrita con noches de insomnio y frustración. ¿Y estás seguro de que estás listo? Esto podría cambiar todo. El nudo en mi estómago se aflojó ligeramente. Aquí estaba, alguien que entendía el riesgo y aún así me ofrecía su apoyo incondicional. No soy tan ingenuo como para pensar que será fácil, pero estoy cansado de tener miedo en mi propia casa. No merezco esto. Javier asintió, una determinación naciendo en sus ojos. Lo sé. Y tampoco estás solo en esto. ¿Qué necesitas de mí? La calidez de sus palabras cubrió las grietas que mi madrastra había creado en mi confianza. Solo eso, que estés aquí, que me ayudes a mantenerme firme. Un testigo sólido para el día en que la verdad lo cambie todo. Por un momento no hablamos, solo nos quedamos allí, el ruido de la cafetería haciéndose eco en nuestro silencio cómplice. Lo haremos juntos, dijo finalmente, y la certeza en su voz disolvió las sombras que amedrentaban mi futuro. Le miré a los ojos, el alivio derramándose en mis venas como un bálsamo inesperado. Sabía en lo profundo de mi ser que, a pesar del miedo, estábamos listos para enfrentar las sombras que amenazaban con tragarse mi hogar. Cada paso resonaba en el pasillo como un martillo pesado en mi pecho. Sentía que la casa entera contenía la respiración mientras avanzaba hacia la puerta principal, donde estaba ella, mi madrastra, arrodillada, luchando con las cerraduras. El sonido metálico del cerrojo debería haber sido común, pero en ese momento se convirtió en un estruendo en mis oídos, una resonancia que marcaba el fin de algo. Mis manos temblaban, pero no era el momento de dudar. Sabía que más allá de esa puerta cambiaría todo. ¿Qué estás haciendo? Mi voz salió primero vacilante, pero el aire se endureció cuando ella levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de una furia apenas velada, como si mi presencia fuera un insulto. Estoy poniendo fin a esto, dijo, su tono cortante como un filo. Había una clase de determinación en ella que nunca había visto antes, una que dolía en el pecho reconocer como familiar. Toda mi vida había sentido que no pertenecía, que yo era un estorbo, un recordatorio no deseado. Pero hoy sería diferente. Tomé aire, el papel crujiente en mi mano dándome fuerzas que apenas pensé que tenía. No puedes simplemente deshacerse de mi presencia aquí, dije, y cada palabra se afirmó con una certeza que desconocía en mí. Avancé, los papeles al frente como escudo y espada, retando aquella autoridad que había aplastado mi corazón toda mi vida. Los ojos de mi madrastra se clavaron en los documentos, sus cejas fruncidas, consciente del significado de esas páginas. El miedo furtivo cruzó su rostro, pero lo ocultó rápidamente detrás de una máscara de desprecio. Esto no cambia nada, tartamudeó, sin embargo, su voz perdía fuerza. Sabes que esto es temporal, no eres más que un huésped. Pero sabía que eso no era verdad, no más. El peso de las firmas legales, del esfuerzo agotador para asegurarme de que tenía derechos, pesaba. En mi mente, relampagueaban los recuerdos de noches estudiando leyes familiares en bibliotecas, consultando abogados con cada céntimo que podía reunir. No, di un paso más cerca, mis manos firmes al extender los papeles hacia ella, esto lo cambia todo. La batalla silenciosa entre nosotros duró una eternidad, sus ojos buscando alguna grieta en mi determinación. Pero esta vez, fue ella quien apartó la mirada primero,
la herramienta en su mano balanceándose peligrosamente como un juguete olvidado. Supe en ese momento que había ganado algo más que una batalla legal, había conquistado una parte de mí que nunca creí posible. Con un suspiro que parecía desgarrarle el alma, dejó caer el destornillador, el metal haciendo eco de un final. Nos quedamos en silencio, el aire pesado con algo más que palabras que no se dijeron. Sabía que esto era solo el principio, pero por primera vez, había recuperado mi lugar en esta casa. La tarde se filtraba perezosa a través de las cortinas del salón, tiñendo el aire de un dorado cálido que contradecía el frío punzante que sentía en mi interior. Ella estaba ahí, mi madrastra, sentada en el borde del sofá con las manos enredadas como si fueran sus pensamientos, indecisas y tensas. Durante tanto tiempo lo hubiésemos convertido en un villano, pero en aquel momento, su figura parecía más pequeña, casi frágil bajo aquel manto de luz. No quise hacerte daño, musitó, y su voz carecía de la habitual punta afilada. Fue la primera vez que escuché el cansancio en sus palabras, un peso acumulado durante años de luchas y resentimientos compartidos. Me incliné hacia adelante, sintiendo como el terreno que nos separaba se desmoronaba, silente y lento. Fruncí el ceño, intentando descifrar lo que aquello significaba. Ella respiró hondo, como si cada palabra le costara un pedazo de su orgullo, y continuó con un hilo de vulnerable sinceridad que jamás hubiera imaginado escuchar. Cuando entré en sus vidas, solo quería pertenecer, encontrar un lugar que nunca tuve. Esas palabras destilaban una verdad que no había considerado nunca. Al final del día, éramos dos extraños forzados a coexistir, cada uno con cicatrices que el otro apenas intuía. El silencio creció entre nosotros, pero no era el vacío helado de antes. Había espacio suficiente para respirar, para dejar que aquellas confesiones asentaran. Mi miedo más grande, susurró, y su mirada se encontró con la mía por fin, era perder esto, todo lo que he intentado construir. Su voz se quebró, y lo que vi en sus ojos fue un reflejo de mis propios temores. Un hogar lleno de amor ausente, desintegrando sueños y promesas como polvo en el viento. Aquella revelación había despojado las máscaras, exponiendo las dolorosas vulnerabilidades que ambos habíamos ocultado celosamente. Sentí una mezcla de alivio y agotamiento, como si con cada palabra ella despejara el campo minado en el que habíamos vivido tantos años. Deslicé mi mirada hacia la ventana, contemplando cómo el sol empezaba a retirarse. La casa, bañada en su último resplandor, parecía diferente, más ligera, como si por fin pudiéramos reconstruir sobre la tierra arrasada. El tiempo siguió su curso con un compás sereno, nuestras respiraciones sincronizadas en un silencio lleno de reconocimiento tácito. Comprendí que aquel era solo el primer paso, un titubeante inicio hacia una verdad compartida y una paz que ambos, sin entenderlo, habíamos ansiado todo este tiempo. Ella esbozó una pequeña sonrisa al percibir el cambio, y yo la devolví torpemente. Quizás no había absolución en nuestras palabras, pero sí un resquicio de humanidad que prometía un nuevo comienzo. Y, por un instante, me permití imaginar cómo sería seguir adelante, juntos, dejando atrás el rencor. El crujido de la puerta al cerrarse tras de mí resonó más de lo que esperaba, como si mi propia resolución estuviera hecha de vidrio. Caminé despacio, cada paso sobre la madera del suelo era un eco que me recordaba el camino recorrido hasta aquí. Al entrar a mi habitación, el aire se sentía más denso, como si el espacio supiera de todas las palabras no dichas, de las promesas rotas y de las esperanzas naufragadas que había traído conmigo. El silencio me abrazó mientras me hundía en mis pensamientos, preguntándome si podríamos reconstruir un hogar nuevo de los vestigios del pasado. Me dejé caer en la cama, mirando al techo sin realmente verlo, mis pensamientos girando como una tormenta que amenaza con replantearse. La conversación aún resonaba en mi mente, cada palabra dicha se colaba como aguijones. ¿Cuánto más podría soportar esta incertidumbre? ¿Cuánto más podría permanecer en este limbo emocional? Miré alrededor de la habitación, mis ojos deteniéndose en las pequeñas cosas que habían sido parte de nuestro mundo juntos. Una fotografía sobre la cómoda, los libros que solíamos leer apartados y marcados en cada página que compartimos. Todos esos recuerdos que, como testigos silenciosos, parecían mirarme con expectación. Mi corazón empezó a latir un poco más fuerte, como si estuviera sintonizando una nueva frecuencia, buscando un compás al que acoplarse. Tomé un respiro profundo, intentando despejar la niebla en mi mente. ¿Y si este espacio que compartimos aún podía ser reconstruido? Quizás no desde cero, pero desde las ruinas que todavía guardaban algo de belleza. Me aferré a esa idea, sintiendo cómo la desesperación se transformaba lentamente en otra cosa.
Arrebatado por un impulso repentino, me dirigí hacia la ventana. El exterior me devolvió un reflejo que no esperaba, mi rostro mezclando resolución y miedo en partes iguales. Me pregunté qué pensarían los otros si supieran las batallas que libraba acá adentro. No era una cuestión de apariencias, sino de llegar a comprender el puente que ahora me separaba entre el pasado familiar y lo que sería mi futuro, ya sea compartido o no. Las palabras de mi abuela, sabias pero duras, resonaron en mi mente: nada se construye sin piedra angular. Busqué esa piedra dentro de mí. Quizás la respuesta no era encontrar la manera de regresar, sino la disposición a caminar hacia algo nuevo. Un nuevo impulso de coraje me invadió. No sabía lo que el mañana traería, ni si estaríamos juntos o separados, pero estaba preparado para intentar ser mejor, para intentar algo diferente. Y mientras aquellos pensamientos se asentaban, una sensación de calma inusual comenzó a instalarse. El silencio, mi antiguo enemigo, ahora parecía más un aliado que un obstáculo. Estaba listo para hacer frente a lo que viniera, cualquiera que fuera la forma de aquel nuevo horizonte. El eco del reloj de la cocina marcaba la bienvenida de un domingo por la mañana, el aire cargado de café recién hecho. Nos sentamos en la mesa vieja de la cocina, el sol entrando tímidamente por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban entre nosotros. Su mirada era un reflejo de la mía, cansancio, pero también una pizca de determinación que no estaba allí antes. Inhalé profundo, recogiendo el hilo de valor que se tejía a lo largo de mis pensamientos. Es extraño, ¿verdad?, dije, rompiendo el silencio que parecía eterno. Estar aquí, en este espacio que se siente nuevo, aunque sigamos rodeados de las mismas paredes. Él asintió lentamente, sus dedos trazando mapas invisibles sobre la mesa, tan familiar como desconocida. Nuestro hogar, después de tanto tiempo, aunque me da miedo tocarlo, como si fuera a romperse, admitió, su voz baja como un susurro. Nos miramos y por primera vez vi el reconocimiento en sus ojos, no de lo que perdimos, sino de lo que podríamos reconstruir. Ha sido un infierno, confesó él, su sinceridad tan cruda que me dejó sin aliento por un instante. Pero estoy listo para trabajar en esto, si tú también lo estás. Sentí un nudo deshaciéndose en mi garganta. Estas palabras, dichas tan sencillamente, eran la validación que había necesitado. Lo estoy, respondí, casi sorprendida de la firmeza de mi voz. No puedo prometer que será fácil, pero quiero intentarlo. Quiero que lo que compartimos signifique algo más que dolor. Sus ojos se humedecieron apenas, una visión que resonó en mi interior, desbloqueando una parte de mi corazón que había olvidado como latir por alguien más que no fuera yo misma. Prometámonos algo, propuso. Sin más secretos, sin más represalias. Nos sentamos al borde del pasado y el futuro, y si prometemos nunca retroceder más. Me incliné hacia adelante, como si podía sellar nuestras palabras en el aire entre nosotros. De acuerdo, respondí, mi mano encontrando la suya, un toque incierto pero cargado de significado. Un hogar que realmente sienta nuestro. Un suspiro, tan colectivo que casi pude escucharlo flotar junto a nosotros. En ese pequeño rincón del mundo, en una mañana que parecía como cualquier otra, nos dimos cuenta de que crear algo nuevo no necesitaba de paredes nuevas, sino de un compromiso renovado. Poco a poco, el día pasó de ser una simple fecha en el calendario a un verdadero comienzo. Los resentimientos, la culpa y las tristezas todavía estaban allí, fragmentos de un ayer, pero por primera vez vimos una senda clara hacia adelante, un paso a la vez. Al final, entendimos que la promesa de no retroceder más era también un recordatorio de avanzar, juntos. Regresé a la casa en una noche tranquila, cuando el viento apenas susurraba entre los árboles y las luces de la calle parpadeaban desde lejos. Al cerrar la puerta detrás de mí, un profundo suspiro escapó de mi pecho, resonando en el vacío resonante que alguna vez estuvo lleno de las risas de mi madre. Sus cosas aún estaban aquí. Los sillones donde ella se sentaba a leer, con esa vieja manta de lana que siempre parecía un alivio en sus frías noches de invierno. Caminé despacio por la sala, sintiendo la textura de la alfombra bajo mis pies, recordando cómo cada fibra parecía guardar un fragmento de su vida. Todo tenía su aroma, esa mezcla sutil de jazmín y libro antiguo. Me acerqué a la mesita donde solía tener un pequeño altar improvisado. Velas gastadas, fotos de familia enmarcadas con el cuidado de quien atesora lo efímero del tiempo. 3 rosas secas se apoyaban en el marco de nuestra última imagen juntos, sus pétalos crujientes al tacto. Me senté en el suelo, cruzando las piernas, mientras la dejaba caer sobre mis rodillas.
Había sido un día largo y ensordecedor, lleno de voces ajenas y palabras de ánimo que rebotaban como ecos sin nombre. Pero aquí, en el silencio de su santuario, todo eso parecía disolverse, devolviéndome a un mundo donde solo existíamos ella y yo. Un destello de memoria iluminó mis pensamientos, recuerdos de tardes compartidas en esta misma habitación, sus palabras había resonando incluso en la simplicidad de un gesto. Cerré los ojos, permitiendo que cada rincón susurrara su nombre. Cada rayo de sol que atravesaba las cortinas se sentía como su tacto, cálido y constante. Me imaginé a ella, con su sonrisa serena y el brillo en sus ojos que nunca flaqueaba a pesar de los años. Podía sentirla aquí, no como una ausencia, sino como una presencia eterna, arraigada en la memoria de los muros que todavía guardaban sus historias. El tiempo parecía ralentizarse mientras mis pensamientos se entrelazaban con los de ella, una danza silenciosa entre amor y duelo. Finalmente, comprendí que su legado no eran solo las cosas que había dejado, sino la fortaleza que había cultivado en mí. Era su voz en mi cabeza, guiándome en cada elección, susurrando consejos que solo ahora entendía por completo. Mientras el sol poniente derramaba sombras doradas por la habitación, finalmente entendí que mi madre siempre estaría aquí, en cada rincón que aún susurraba su nombre. Era como si finalmente pudiera dejar ir ese dolor persistente, el peso de lo perdido, porque sabía que mientras viviera en mí, nunca se perdería realmente. Dejé escapar otro suspiro, esta vez uno de aceptación. Sentí las lágrimas llegar, pero no fueron de tristeza, sino de una gratitud que florecía inesperada y franca. Al alzar la vista, vi las estrellas asomarse a través de la ventana, testigos mudos de esta conexión eterna. Y supe que estaría bien.